Claqueta la simiente de la serpiente, el misterio que nadie te contó. Hay un versículo en Génesis que casi nadie nota. Y cuando lo ves, cambia todo. Abre en Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Parece normal, ¿verdad? Ahora lee el versículo 25 del mismo capítulo. Y volvió Adán a conocer a su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Detente un momento. ¿Viste la diferencia? Cuando Set nace, la Biblia dice que Adán conoció a Eva de nuevo, otra vez, por segunda vez. Pero cuando Caín nace, no tiene eso. Solo dice que Adán conoció a Eva, sin el de nuevo, sin indicar que es la primera vez, sin conectar a Adán directamente como padre. Y mira, la Biblia no comete errores así. Las genealogías son meticulosamente específicas. Cada hijo, cada padre, cada linaje, todo registrado con precisión obsesiva. Menos Caín. El nombre de Adán no aparece como padre de Caín en ningún lugar de las Escrituras. Ahora vuelve al capítulo 3, versículo 15. Dios está hablando con la serpiente después de la caída. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tu simiente. La simiente de la serpiente. Las serpientes no tienen descendencia humana, a menos que esto no sea metáfora. Y si no es metáfora, entonces la pregunta que nadie quiere hacer se vuelve inevitable. Mira lo que Eva dice cuando Caín nace. Adquirí un nombre con el Señor. No del Señor. Con. Vuelve al hebreo original. La palabra traducida allí es et, y et no significa solo de lo de. Et puede significar con en el sentido de acompañado por. Eva no está diciendo que Dios la ayudó a tener un hijo. Está diciendo que tuvo un hijo con alguien que ella pensaba que era divino. Si no era Dios, ¿quién estaba en el jardín haciéndose pasar por divino? Piensa conmigo. La serpiente era la más astuta de todos los animales. Hablaba, seducía, engañaba. Y cuando Eva comió el fruto, estaba sola con la serpiente. Adán no estaba allí todavía. La Biblia es clara. Eva comió primero, sola, antes de la expulsión, antes de que Adán comiera. Eva estaba sola con la serpiente cuando todo pasó. Y entonces, 3 capítulos después, Caín comete el primer asesinato de la historia. Nadie había visto la muerte antes. Ni animales siendo matados, nada. Pero Caín sabía exactamente cómo hacerlo. Metódico, violento, eficiente, como si fuera instinto, como si estuviera en su sangre, como si fuera naturaleza. Y Juan lo confirma siglos después. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno. Era del maligno. La palabra griega usada aquí es ek, que significa procedente de, originado de, nacido de. No influenciado. No solo seguidor. Era desde el comienzo, desde la concepción, desde el origen. No comportamiento. Naturaleza. La Biblia nunca dice que Adán es padre de Caín. Dios profetiza que la serpiente tendrá simiente. Eva dice que tuvo un hijo con alguien divino. Juan dice que Caín era del maligno. 3 evidencias en el texto original que la mayoría pierde completamente. Primera evidencia, el silencio genealógico. Lee Génesis 4, versículo 1 bien despacio. Y el hombre conoció a Eva su mujer. Punto final. Próxima frase, y ella concibió y dio a luz a Caín, ¿viste la separación? Son 2 eventos diferentes, no conectados directamente. Adán conoció a Eva. Evento 1. Algún tiempo después ella concibió. Evento 2. ¿Cuánto tiempo después? La Biblia no lo dice. La palabra hebrea yada, conocer, siempre significa relación sexual en toda la Biblia, sin excepción. Pero con Caín, la genealogía no conecta los puntos. El padre no es nombrado explícitamente. Ahora compara con Set versículo 25, y Adán conoció a su mujer de nuevo. De nuevo. Por segunda vez. Adán es explícitamente ligado a Set pero no a Caín. Silencio intencional. Segunda evidencia, la naturaleza opuesta. Caín y Abel, 2 hermanos, misma madre, supuestamente mismo padre. Pero mira las diferencias.
Abel ofrece cordero, sangre, sacrificio de vida. Caín ofrece vegetales, frutos del suelo maldecido, trabajo de sus propias manos. Dios acepta a uno y rechaza a otro. Pablo da una pista en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció sacrificio más excelente. Por la fe. Abel tenía fe. Y Caín, la Biblia nunca, ni una sola vez, dice que Caín tuvo fe. Dos hermanos, misma crianza, naturalezas completamente opuestas. Tercera evidencia, la protección imposible. Caín comete el primer asesinato de la historia humana. Mata a su propio hermano. Derrama sangre inocente. Primera muerte violenta que la humanidad testifica. ¿Y cuál es el castigo de Dios? Exilio. Una marca. Y protección. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. El primer asesino de la humanidad recibe protección divina. Dios coloca una marca de advertencia en él para que nadie lo mate. ¿Por qué? ¿Por qué proteger a un homicida a menos que Dios necesitara que ese linaje continuara por algún propósito en el plan mayor? Y ese linaje continuó. Los descendientes de Caín construyeron ciudades, forjaron bronce y hierro, crearon instrumentos musicales, desarrollaron civilización. Progreso sin Dios. Tecnología sin adoración. Avance sin sumisión. Ese es el patrón del linaje de Caín. Hasta el diluvio. Dios va a destruir todo. Limpiar la tierra, resetear la creación, comenzar de nuevo con Noé. 8 personas, solo 8 sobreviven. El linaje de Caín debería haber muerto ahogado, aniquilado, borrado de la faz de la tierra. Pero mira lo que Números capítulo 13, versículo 33 dice. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. Nefilim después del diluvio. Gigantes que deberían estar muertos hace siglos estaban de vuelta en las tierras de Canaán, vivos, respirando, guerreando. Si los Nefilim sobrevivieron, la simiente también sobrevivió. 8 personas en el arca. Noé, sus 3 hijos y 4 esposas. El linaje corrompido debería haber muerto allí. Pero no murió. ¿Cómo? Aquí está el problema que nadie resuelve. Génesis 6, versículo 9. Noé era perfecto en sus generaciones. Perfecto. Tamín en hebreo. ¿Sabes dónde más aparece esa palabra? En los requisitos para el Cordero de la Pascua. Sin defecto, sin mancha, sin imperfección física. Tamín no es solo carácter moral. Es integridad genética. Noé no era solo moralmente bueno. Era genéticamente puro. ¿Por qué la Biblia haría cuestión de mencionar esto? A menos que todos alrededor de él no lo fueran. Versículos 11 y 12 del mismo capítulo. La tierra estaba corrompida delante de Dios porque toda carne había corrompido su camino. La palabra hebrea para corrompida es achat, y no significa solo maldad moral. Significa deterioración física, degradación, corrupción de la esencia. Toda carne. No solo humanidad. Toda carne. ¿Por qué esto pasó? Versículos 1 al 4 del mismo capítulo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres y de ellas nacieron los Nefilim. Híbridos. Seres que no deberían existir. Corrupción genética en escala global. El diluvio no fue solo juicio moral. Fue purificación genética. Dios necesitaba limpiar la creación y Noé era el último hombre puro. 8 personas entraron en el arca. Noé era puro. Sus hijos eran puros porque nacieron de él. Pero las esposas, silencio. La Biblia no nombra a la esposa de Noé. No nombra a las esposas de los hijos. No dice de dónde vinieron. Y entonces algo extraño pasa justo después del diluvio. Noé planta una viña, se emborracha, queda desnudo en la tienda. Cam, su hijo, ve la desnudez del padre y cuenta a los hermanos con falta de respeto. Noé despierta y maldice. ¿A quién? No a Cam. A Canaán, el hijo de Cam, el nieto. Maldito sea Canaán. Siervo de siervo será. Cam hace algo malo pero Noé maldice a Canaán. ¿Por qué? ¿O Noé estaba demasiado borracho y confuso? ¿O vio algo? ¿Reconoció algo en Canaán?
Algo en la apariencia, en la mirada, en la naturaleza, algo que había visto antes en el mundo prediluviano. Y Canaán se convierte en padre de las 7 naciones de Canaán. Las mismas naciones que Dios ordena a Israel destruir completamente siglos después. Deuteronomio capítulo 7, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra y eche fuera 7 naciones, tú totalmente las destruirás. No harás alianza, no tendrás piedad de ellas. Capítulo 20, versículo 16. Nada que tenga aliento dejarás con vida. Hombres, mujeres, niños, animales. ¿Por qué Dios ordenaría exterminio total? No es crueldad. Es cuarentena genética. Porque esas naciones estaban corrompidas como antes del diluvio. Y la prueba, los gigantes estaban de vuelta. Ag, rey de Basán, con una cama de 4 metros. Goliat de Gat, con 3 metros de altura y 6 dedos en cada mano y pie. Los hijos de Anac. Deuteronomio los llama descendientes de los Nefilim, todos en las tierras de Canaán, todas las tierras que Israel debía conquistar. El patrón se repite. Corrupción genética, gigantes, orden de exterminio divino. Pero espera. Si esas naciones eran tan corrompidas, si eran genéticamente impuras, si Dios ordenó destrucción completa, entonces ¿por qué Mateo capítulo 1 lista 4 mujeres en la genealogía de Jesús? Tamar, Raab, Ruth, Betsabé. ¿Y por qué todas ellas venían exactamente de esas naciones que deberían ser aniquiladas? El Mesías tenía sangre cananea corriendo en sus venas. El Salvador descendía de las naciones maldecidas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo cuestión de esto? Hay 3 explicaciones principales que intentan encajar todas las piezas. Ninguna es perfecta. Todas tienen problemas. Pero una de ellas tiene mucho más sentido que las otras. Teoría 1, linaje genético literal. Esta teoría dice que sí existió un linaje físico real de la serpiente. Caín era literalmente hijo de una unión entre Eva y una entidad espiritual manifestada físicamente. Los Nefilim eran híbridos reales, mitad humano, mitad otra cosa. Las naciones cananeas cargaban ADN corrompido. Y Jesús incluyó a las 4 mujeres para redimir ese linaje por su sangre. Si la corrupción era genética, la redención también necesitaba ser genética. Jesús tomó la sangre maldecida y la santificó. Su fuerza explica perfectamente los comandos de exterminio. No era crueldad, era cirugía, remoción de un cáncer genético antes de que se esparciera. Su problema, el libre albedrío. Si alguien nace genéticamente corrompido, ¿tiene elección real? Esto los convierte en víctimas en vez de culpables. Y si Raab pudo ser salva, entonces la genética no era determinante. Ella eligió. El linaje no define el destino. Teoría 2, linaje espiritual alegórico. Esta teoría dice que nada fue literal. Simiente de la serpiente es metáfora para discipulado espiritual. Hay hijos de Dios, los obedientes, e hijos del maligno, los rebeldes. Caín eligió mal, Abel eligió bien. Mismos padres biológicos, padres espirituales diferentes. Las naciones cananeas eran corruptas moralmente, no genéticamente. Su fuerza preserva el libre albedrío totalmente. Nadie nace condenado. Todos nacen con elección. Armoniza con el Nuevo Testamento donde Pablo dice que en Cristo no hay judío ni griego. Su problema no explica el lenguaje específico sobre los Nefilim, sobre la corrupción de la carne, sobre los gigantes físicos reales. No explica por qué Noé necesitaba ser perfecto en sus generaciones. Teoría 3, híbrida dispensacional. Esta teoría dice que ambas están correctas en tiempos diferentes. Era literal en el Antiguo Testamento antes de la cruz. Había corrupción genética real, había gigantes físicos, había linajes que necesitaban ser extintos. Pero la cruz cambió las reglas. Jesús incluyó a las 4 mujeres como punto cero de la transición entre eras. Ellas representan el momento donde Dios comenzó a redimir hasta los linajes maldecidos. Raab, la cananea, genéticamente impura según la teoría 1, pero eligió a Dios. Prueba de que hasta el linaje corrompido puede ser redimido. Ruth, la moabita, cuyo origen viene de incesto según Génesis, pero que dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Elección espiritual pura que rompe la maldición.
Después de la resurrección, después de Pentecostés, todo se vuelve espiritual porque la sangre de Jesús cubre cualquier origen, cualquier ADN, cualquier linaje. En Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Su fuerza armoniza textos aparentemente contradictorios. Respeta lo literal del Antiguo Testamento y lo espiritual del Nuevo. Muestra la cruz como divisor de aguas real. Antes, cuarentena necesaria. Después, redención disponible para todos. Su problema, el Apocalipsis. Juan habla sobre descendencia de la mujer versus el dragón. Suena literal de nuevo. ¿Será que la batalla vuelve a ser física al final? Esta teoría deja el futuro abierto. 3 hechos innegables sin importar cuál teoría elijas. Primero, Eva dijo con el Señor, no del Señor. El hebreo et está allí. Todos pueden verlo. No es interpretación. Es el texto. Segundo, los gigantes volvieron después del diluvio. Números 13:33 no es metáfora. Es registro histórico de espías que vieron con sus propios ojos a hombres de estatura colosal en las tierras de Canaán. Tercero, Jesús incluyó 4 mujeres cananeas en la genealogía. Mateo capítulo 1. Intencional. Proposital. Calculado. Dios quiso que estuvieran allí. Esos 3 hechos no son interpretación. Lo que significan, ahí tú decides. Pero hay 3 verdades que nadie puede negar. Una, el mal tiene raíces antiguas, profundas, más antiguas de lo que imaginamos. La batalla es real. Física o espiritual, es real. 2. No importa si fue genético, no importa si fue literal, no importa si fue alegórico. La cruz vence todo. Ningún linaje es más fuerte que la sangre de Jesús. Ninguna maldición sobrevive a la resurrección. Ningún origen determina destino cuando estás en Cristo. 3. Tú decides de cuál simiente eres. Porque hoy, después de la cruz, no es sobre ADN. Es sobre discipulado. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nacer de nuevo. Nueva naturaleza. Nuevo linaje. Nuevo Padre. Más a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Hijos. No por sangre. Por elección. La serpiente tuvo descendencia. La pregunta no es si. La pregunta es quién. Y la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas.